El antiguo Egipto, pirámides, esfinges que todavía no sabemos cuándo se construyeron, personas que aseguran que están conectadas con el cosmos y las estrellas. Observen esta imagen. Lo que se está viendo es la imagen de un Buda, de una figura que se encontró allí en Egipto, que es realmente un misterio porque conectaría de alguna manera dos culturas ancestrales. Esta pieza no debería estar allí y sin embargo apareció allí entre los vestigios de ese milenario imperio. Y aquí en Más Allá, sean bienvenidos porque vamos a estar de frente a los misterios del antiguo Egipto. Juan Jesús Vallejo. José Luis Hermida. Este programa siempre me lo habían pedido desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con las pirámides, con las esfinges, con los misterios del antiguo Egipto. Es la cultura uniforme, la cultura que más tiempo ha durado en la historia de la humanidad. Piensen ustedes, su país, México, Colombia, Argentina, no tiene más de 200 algo años. Los egipcios duraron aproximadamente más de 4.000 a 6.000 años como una cultura uniforme. Y lo más sorprendente de esto es que hubo cambios en esas estructuras, en esos hallazgos arqueológicos en los últimos años que nos muestran cosas que de verdad pueden cambiar la historia, como extrañas cámaras descubiertas al interior de las pirámides, o como lo que les estábamos mostrando, una pieza de Japón, una pieza de Asia que aparece allí. Y para eso estamos aquí con Juan Jesús Vallejo y con muchas otras personas. Joana Arenas. Señor Esteban, feliz de estar aquí, pero sobre todo feliz de tener a un personaje que es experto en Egipto, como es Juan Jesús Vallejo, pero hoy este programa va a estar muy español, porque vamos a estar conectados precisamente desde Sevilla, en España, con otro invitado que hace mucho rato no está por aquí, que es José Luis Hermida, y por eso primero le doy la bienvenida a José Luis Hermida, que está conectado vía Zoom con nosotros en este momento. Gracias, José Luis, por acompañarnos aquí en Más Allá. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Lo sabéis que os aprecio, que os estimo, que os sigo, y bueno, hay un hermanamiento con Juanje que nos lleva ya muchísimos años. Y por supuesto, Esteban, a Juan Jesús Vallejo, gracias por estar aquí, Juanje, que yo creo que en Colombia el que más sabe de este tema es Juan Jesús. Muchísimas gracias. Lo primero, tremendamente feliz de estar otra vez aquí en Más Allá, de compartir cámaras otra vez con mi amigo y mi maestro, José Luis Hermida, que está allí en Sevilla. Y bueno, Egipto, hay una cantidad de misterios por metro cuadrado que daría no para hacer un programa, sino para hacer son miles de años de misterio, de historia, que nos dejaron una serie de construcciones que no podemos explicar a día de hoy desde un punto de vista tecnológico, como es, por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza. Hay que decir que además en las pirámides jamás se encontró sarcófago de faraón alguno, que eso también es bastante importante. Bueno, es un país con una capacidad transformadora tremenda, además cuanto entiende no solamente su historia, sino el significado de sus templos, ¿no? Por eso hago viajes de autor, la gente lo sabe, a Egipto, lo pueden ver en mi página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. El próximo grupo, si Dios quiere, será en septiembre de este año. Y respecto al Buda, que habéis mostrado, sí. Bueno, hay que pensar que Egipto está en toda una zona que era la famosa Ruta de la Seda. Entonces, igual que llegó esa pieza de origen asiático, no sé exactamente de dónde, si de Japón, si de la India o de qué lugar, llegó a Egipto en ese intercambio comercial que había en la Ruta de la Seda, que no era un camino, que eran muchos caminos. Igual llegaron objetos desde ahí incluso hasta Japón, que era la parte más alejada de la Ruta de la Seda. En concreto, en un templo japonés aparecieron objetos romanos de más de 2000 años de antigüedad. O sea, esa ruta
es muy importante y Egipto estaba ahí. Y te voy a decir por qué. Porque en la ruta de la seda se va fraguando, y Esteban como antropólogo nos lo puede contar, lo que es el desarrollo común de la humanidad. Porque es una ruta que une Europa con Asia. Hasta que en 1492 América no está en el mapa para el resto del mundo, toda la cultura va extendiéndose por la ruta de la seda. Por la ruta de la seda llega el papel, por la ruta de la seda llegan los fideos que te comes hoy día, la pasta es de origen chino, no es italiana. Y entonces va haciendo que toda una serie de conocimientos se vayan pasando de país en país y de lugar en lugar, aunque era una ruta muy peligrosa de hacer. La gente la hacía por tramos, ¿vale? Y los objetos se encarecían mucho, pero es ese oro en hilo, que es la seda, la que impulsa toda esta cantidad de conocimientos que se van creando y que van surgiendo en torno a esa ruta de la seda. Estaba pensando hasta la creación del invento de la pólvora, que es chino, por ejemplo. Sí. Llegó a Europa, se utiliza como arma, aunque se empezó a utilizar como arma en China, y cambia la humanidad. Entonces es muy importante, y esa figura de este Buda nos demuestra además que efectivamente que los antiguos egipcios, bueno, pues vieron en otras religiones otras posibilidades, aunque jamás abandonaron la suya hasta el cristianismo. Bueno, y hay muchas otras piezas que se han encontrado y muchos otros yacimientos arqueológicos que resultan sorprendentes y enigmáticos en Egipto. Y uno de ellos tiene que ver con la Gran Pirámide de Egipto. Entre su interior, un aparato llamado Scan Pyramids, un grupo de investigadores llamados Scan Pyramids, liderados por científicos de todo el mundo, japoneses sobre todo, pero también de otras partes, han descubierto algo muy extraño. Y es que sí hay cámaras secretas, pasadizos secretos al interior de la Gran Pirámide. Observen, por favor. Es una de las culturas más enigmáticas de la historia. Una sociedad compleja con más de 6.000 años de historia. Imponentes pirámides, templos gigantescos y esfinges que miran al cosmos en medio de las arenas. Los misterios de Egipto siguen asombrando a cientos de científicos alrededor del mundo. Misterios como los que han estudiado un equipo interdisciplinario denominado Scan Pyramids, que ha descubierto una serie de pasadizos al interior de la pirámide de Keops. Enigmas también presentes en una de las estructuras más misteriosas del mundo, la Esfinge. Una figura colosal que se cree es más antigua que cualquier otra estructura. Acompáñanos esta noche a internarnos en los fabulosos misterios de Egipto. Solo aquí, en Más Allá. Bueno, José Luis, queremos iniciar con usted hablando precisamente de estos túneles, de estos últimos descubrimientos que se realizaron en la pirámide de Keops. ¿Qué hay que decir de esto? ¿Por qué es tan importante estas nuevas revelaciones y qué podemos encontrarnos allí? Pues yo pienso que no son los últimos que se van a encontrar y que va a haber grandes sorpresas cuando se logre llegar al final de esos túneles y atravesar o entrar en las habitaciones o en la habitación que probablemente esconden y a la que se dirigen. De hecho, en la Gran Pirámide no se ha encontrado nunca ningún sarcófago de ningún faraón, no se ha encontrado nunca ningún faraón. Y entonces hay teorías que dicen que esos túneles que ahora se están descubriendo lo que llevan es a una cámara, o pueden llevar a una cámara oculta donde esté auténticamente el reposo del faraón. No porque yo piense que las pirámides eran tumbas para el reposo de los faraones. Yo pienso más bien que las pirámides eran una especie de concreciones de energía mágica. Se creaba una energía telúrica y cósmica y de allí se proyectaban
cuando uno estaba en determinados sitios de la pirámide, se proyectaban energías y se recibían energías, probablemente incluso de fuera del cosmos. Los que hemos recorrido la Gran Pirámide y hemos estado en sus pasadizos, y me imagino que a Juanje le ha pasado eso seguro que a mí, porque seguro más que a mí, porque él conoce mucho mejor Egipto y la pirámide, nos faltaba algo. Hay como algo que falta, es una inmensa mole, pero tú dices, aquí tiene que haber algún sitio más, tiene que haber algo más, tiene que llevar un secreto implícito mucho mayor del que nosotros estamos viendo. De hecho, hay una teoría muy curiosa, ustedes me van a permitir que use un minuto para explicarla, de mi gran maestro Juan Sánchez, que decía, él estuvo en la Gran Pirámide, hizo recogimientos en la Gran Pirámide, que decía que la Gran Pirámide estaba terminada, eso lo sabemos, por un piramidón, y que ese piramidón era una especie de antena que se comunicaba, que mandaba ondas, entre otros sitios. ¿Saben ustedes a dónde? Pues a la Giralda de Sevilla. La Giralda de Sevilla, una torre, una antigua mezquita, estaba coronada por 3 esferas de un material muy especial, y decían que era uno de los sitios que servía de antena a las energías de comunicación de la Gran Pirámide, no solo la Giralda de Sevilla. Une Sevilla con Egipto, y a mí especialmente me encanta. Entonces yo creo que esos pasadizos no han hecho nada más que empezar a revelar sus sorpresas. Juanje, y usted que ha estado ahí en esas pirámides varias veces, muchísimas veces, ¿qué opina de este descubrimiento de los túneles 1 y cuál es para usted el mayor misterio de que se puede encontrar uno en estas pirámides? Bueno, yo creo que es clave lo que ha dicho José Luis, ¿no? Cuando uno estaba allí dentro, que es espectacular, había que explicarle a la gente cómo es dentro de la pirámide, ¿vale? O sea, tú llegas a la Gran Pirámide de Keops y por donde entras, la puerta por la que entras, no es la puerta original de la Gran Pirámide, es una puerta que hace Al-Mamun en el siglo IX, si mal no creo, que él rompe, llega y entra rompiendo la pirámide para saquear sus supuestos tesoros, que no encontró absolutamente ningún tesoro de nada. Entonces tú entras por ese hueco que está hecho a martillazos, a lo bruto. Llega un momento en el que estás aquí paradito, a tu izquierda hay un agujero con una reja tapada que no te dejan pasar, porque por ahí puedes llegar hasta debajo de la pirámide, donde hay una cámara que la llaman la cámara del caos, ¿vale? Son 3 cámaras. La cámara del caos está debajo de la pirámide excavada en la roca de Giza. Cuando llegas hasta el final de este pasillo y a la izquierda tienes esto que está aquí, la cámara del caos, ¿vale? Estaría genial que pusierais en infografía algo ahí para que se viera. Verás que todos los bloques van así en la pirámide y de repente hay uno que estaba oblicuo. Lo que hizo Al-Mamun fue quitar esos bloques oblicuos y entonces tú a día de hoy pasas por un pasadizo de forma oblicua, ¿vale? En ángulo, hasta que de repente sales a un lugar en el que te puedes poner de pie y ahí lo que ves, enfrente tienes un pasillo con otra puerta, que es lo que se conoce como la cámara de la reina, que le podían haber puesto la cámara de mi abuela, porque ahí no se encontró reina alguna, la cámara del caos, la cámara de mi tía Pepi, porque tampoco tiene por qué haber ningún... No tienen sentido los nombres, ¿no? Los nombres se le ponen dándole un sentido, entre comillas, para los arqueólogos lógico. Arriba el rey, debajo la reina y abajo la cámara del caos porque está inacabada o aparentemente inacabada. Entonces pues se le pusieron la cámara del caos como si representara el inframundo. Pero es que no hay texto, no tenemos ni idea de qué representaba ni de qué no representaba. Bueno, pues cuando te pones de pie, luego ya subes por una cosa que se llama la Gran Galería, que es enorme, y llegas arriba a la supuesta cámara del faraón, que nunca se encontró faraón alguno, que es de granito rosa. La roca ahí es distinta y sabemos que viene desde una cantera de granito rosa que hay en Asuán a algo más de 1000 kilómetros, que mover piedras de más de 300.000 kilos para llevarlas hasta ahí hay que echarle perejiles al tema y luego subirlas a esa altura. Entonces, esa es la estructura de la Gran Pirámide. Y lo que dice José Luis es como si nos faltara algo, era como todo muy clarito, muy bien, muy bonito, pero era como si faltara algo. Ahora, entre el faltara algo
y las dos cámaras que han aparecido, que una es enorme, porque una cabría dentro la Estatua de la Libertad, esto sí es una barbaridad. O sea, es una cámara gigantesca a la que no se tiene acceso, a la que si se hace algún acceso tendría que ser con algún tipo de taladro o algo para no romper la pirámide, incluso podríamos hacer que fallase el sistema de sujeción de la pirámide, y entonces yo creo que es la obra más fabulosa que jamás ha hecho el hombre en la historia, y por eso es la que más secretos guarda, la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie. Y la hiciera quien la hiciera, que yo estoy convencida que lo hicieron los seres humanos, pero con una tecnología que desconocemos a día de hoy, sigue guardando secretos. No sabemos qué hay en esa gran cámara, no tenemos ni idea. Para algunos, el cuerpo de Keops. Para otros, que ahora si queréis podemos hablar de por qué la pirámide desde el punto de vista no la hizo Keops. Además de que para algunos el cuerpo de Keops, para mí, tesoros o el cuerpo de algo que no es Keops. Y ahí hay una cosa muy interesante antes de ir a comerciales que quería comentar, y es, Juan Jesús, estas estructuras que se han encontrado gracias a estos sistemas nuevos como Scan Pyramid, Sí. que utilizan resonancia, que utilizan... Es la tecnología de muones, sí, o sea, son unas partículas muy pequeñitas que salen del Sol y atraviesan cualquier cosa, ¿vale? Los muones. Entonces, claro, gracias a esa detección de muones es por lo que se puede saber que esas dos cámaras, bueno, una ya hasta se ha filmado, sí, ¿vale? Que esas dos cámaras estaban ahí y no había duda arqueológica alguna. Y durante muchos años siempre se habló de esto. Cantidad de gente, arqueólogos especulaban que existían estructuras nos adentro. Llamaban locos. O y sea, les decían que estaban mal. Sí, es lo claro, que decían que estaban... Zahi decía, ya se ha descubierto todo de la pirámide, olvídense de buscar más nada, ahora está más calladito. Y lo más interesante es, antes de irnos a comerciales, porque les vamos a contar cosas más asombrosas, es que muchos dicen que si se llega, como ya lo has dicho, Juan Jesús, si se llega a entrar a esos lugares podría colapsar, como si estuvieran diseñados para que nadie entrara, sí, como si resguardaran un secreto cósmico, como si estuvieran sí, hechos para que nadie pudiera asomarse y se derrumbaran enseguida, como correcto, si fuesen trampas. Sí, efectivamente, porque el problema de cómo llegar, dice, bueno, pongo dinamita y llego hasta arriba, no, porque puede colapsar la pirámide entera, entonces no es tan fácil, para nada. Efectivamente, quien la hizo y quien guardó lo que hay ahí dentro, que no sabemos qué es, era un genio, pero un genio de la ingeniería, vamos. O sea, ni siquiera los mejores arqueólogos del mundo pensaban que eso podía estar ahí. Y dicen que hay más. Y en los próximos años lo sabremos, porque dicen que van a entrar con robots, con un montón de cosas. Vamos a ver. Muy difícil. Bueno, señores, los dejamos y vamos a comerciales y les vamos a contar una historia increíble sobre Egipto después de estos comerciales. Pero les presentamos este libro que se llama Alergia, la nueva epidemia. Nos lo envía Planeta de Libros. Y este también, un ser maravilloso. Vean, ahí está, un perro. Juan Jesús tiene uno que se llama Tito y yo tengo 3 gatos. Un ser maravilloso de Planeta de Libros. Y al final, este otro, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como nosotros y como ustedes. Se les quiere mucho, ya volvemos después de comerciales. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del antiguo Egipto y de los misterios de Egipto. Y allí, en medio de todas estas ruinas arqueológicas, como las pirámides de las cuales hablamos y de los extraños socavones de las cámaras secretas, hay una gran esfinge que se levanta en medio del desierto. Para muchos estuvo allí antes de las pirámides. Para muchos, debajo de ella hay un secreto. Debajo de ella hay una construcción mucho más gigantesca, túneles también. Observen ustedes los misterios de la Esfinge de Giza. Si existe un misterio que se levanta entre las arenas que bordean el Nilo, es el de la gran Esfinge de Giza en Egipto. Una gigantesca estatua construida con piedra caliza, de 73 metros de longitud, 20 metros de altura y 19 metros de ancho. Una figura colosal que obsesionó a Hitler y el mismísimo
La esfinge también está envuelta en el enigma de su posible conexión con la constelación de Orión. Según algunos, las 3 pirámides de Giza reflejan la posición de las estrellas que conforman el cinturón de Orión, y se especula que la esfinge estaría alineada con la constelación de Leo, sugiriendo una datación de aproximadamente 10.500 años antes de Cristo, es decir, 12.000 años de antigüedad, lo que cambiaría la historia oficial. Asimismo, científicos aseguran que existen 3 túneles que atraviesan el monumento y cuya presencia constituye un enigma. Túneles y cámaras secretas que deben guardar enigmas incunables. En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Una estructura que, como vimos en la nota, ha sido inspiración para personajes como Hitler, personajes como Napoleón, y que guarda, por supuesto, una cantidad de misterios que hasta el momento se han ido descubriendo poco a poco, Juanje. Pero, ¿cómo es la estructura de la esfinge y qué es lo que realmente hay allí? ¿Qué podemos encontrar? Es que fíjate hasta dónde llega el misterio. De lo que es la gran pirámide de Giza, los arqueólogos especulan que puede ser la tumba de Keops, que es la tumba de un faraón. De la esfinge no tenemos ni idea para qué servía, nada. Los árabes lo llaman Abu Ol, el padre del terror, le llaman los árabes. ¿Hay alguna referencia escrita de qué rituales se hacían en el templo que hay al lado de la esfinge o por qué está la esfinge ahí? Ninguna. Ni siquiera sabemos qué faraón la hizo. ¿Vale? En principio antes decían que Kefren, luego ya quedó claro que Kefren era imposible, ahora dicen que Diedefra, no tenemos ni idea, absolutamente ni idea. El caso es que en la esfinge se hicieron 2 pruebas geológicas por parte de un geólogo que se llamaba Robert Scott de la Universidad de Boston. Y este señor hizo 2 pruebas, una es en la nuca de la esfinge, porque la esfinge cuando pasan unos 30 años, y además en las imágenes que habéis puesto se ve, imágenes antiguas, cuando pasan 30 años la esfinge está completamente tapada de arena, porque hay un viento que se llama el Yansim. Yansim, que es el viento del Sáhara, siempre sopla en la misma dirección, sopla justo a la nuca de la esfinge. Entonces lo que hizo Robert Scott es muy sencillo. Si yo tengo la esfinge es un bloque de piedra que tallaron, la cara tal, y luego como es imperfecto ese bloque por abajo para que tenga la forma del león, le ponen piedra, como lo veis ahí ahora mismo en la pantalla, ¿vale? O sea, es una roca original de la meseta de Giza que tiene esa forma más o menos y luego el resto está recubierto de piedra. Entonces, Robert Scott lo que hizo es, como en la nuca de la esfinge, la erosión, lo estáis viendo ahora mismo perfectamente en la pantalla, como la erosión en la nuca de la esfinge es mucho mayor que en el resto, porque al estar tapada de arena le daba el Yansim, dijo, vale, pues si la dureza de esta roca calcárea es X y a la nuca de la esfinge le falta tanto, pues me da 12.500 años. Hizo otras pruebas no similares, muy diferentes, en la parte posterior de la esfinge, porque la esfinge está hecha en un foso, ¿vale? Y en la parte de atrás del foso hay una grieta que son erosión por agua, de cuando el desierto del Sáhara no estaba ahí. El desierto del Sáhara lleva 7.000 años, antes era un vergel. Por eso cuando uno va a ver las pinturas rupestres del Sáhara, pues había hipopótamos y jirafas, porque la sabana africana estaba mucho más al norte. Entonces lo que hizo Robert Scott fue unas segundas pruebas por la erosión del agua y también le dieron una antigüedad enorme, de hace muchísimos miles de años. Entonces todo eso es esto, bueno, y hasta hay egiptólogos que especulan con que realmente la esfinge sea anterior. Luego ya escritores como fue por ejemplo Graham Hancock, que es el que saca la correlación entre las 3 estrellas del cinturón de Orión y las pirámides de Giza, es Graham Hancock el que dice es que además la esfinge estaba alineada con la constelación de Leo en el 10.500 a.C. Entonces, todos estos indicios
Es lo que nos hacen pensar que la Esfinge pudiera ser o bien mucho más antigua que las pirámides o no, o que toda la zona arqueológica de Giza es muy anterior a lo que la historia nos está hablando, porque si nos vamos a los mismos textos egipcios, hay una estela, que es la estela de inventario, una estela que se hace como un inventario de todas las cosas que hay por ahí, por la zona y demás, y en la estela de inventario lo que se dice es que la Gran Pirámide es el templo a Isis, no que es la tumba de Keops. En ningún momento dice en la estela de inventario, o hay un texto egipcio que te diga, esta es la tumba de Keops. No lo hay, no existe. Las esfinges, y quiero hablar de esto desde el punto de vista legendario y mitológico, eran para los antiguos también criaturas que vivían en los desiertos, que eran a veces malvadas o a veces eran buenas. Le presentaban a los viajeros acertijos. Por eso se dice en muchos textos griegos que había que enfrentarse a la esfinge, que había que resolver esos acertijos y si no las personas podían morir. En los mitos árabes también. Y por eso también le dicen Juan Jesús el templo del terror, porque se le tiene miedo a esa figura. Abu'l, sí. No es una figura que sea una deidad protectora, como muchos dicen, se ve como algo maligno incluso. Y eso es lo que le quiero preguntar a Jorge Luis Hermida. Ese es otro gran misterio de la Esfinge, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Juanje cuando dice que probablemente las pirámides, pero sobre todo la Esfinge, ha tenido que ver con cuando el desierto era un mar. Todos sabemos que eso es ya una cuestión que no admite discusión. El desierto del Sáhara era un mar, era un auténtico vergel, hay pinturas rupestres, pero es más, hay fósiles. Yo he hecho una expedición a recoger parte de esos fósiles, donde se demuestra que el desierto era un mar porque aparecen calizas intermareales, calizas fétidas, con algas intermareales fosilizadas. Demuestra totalmente, y sin lugar a dudas solo hay ese tipo de calizas en Egipto y creo que en alguna parte de Japón. Demuestra totalmente eso. La Esfinge ha sido muy maltratada por los estudiosos, muchos de ellos con comillas, de la Esfinge, porque se han dedicado en algunas ocasiones a hacer unas reparaciones o un cerramiento de túneles o de oquedades que no tiene nada que ver con una conservación perfecta. Yo creo que la Esfinge se remonta a tiempos mucho más lejanos y, permitiéndome salir de la ciencia, me atrevería a decir que su propio nombre, Kohol, el terror, representa en algunas culturas a la reina del continente Lemur, Mu, la reina de Mu. Es una representación de una reina existente que era terrorífica, por lo menos, según los anales de las leyendas. Creo que en la Gran Pirámide también nos queda por descubrir, pues debajo de ella, una serie de cámaras secretas de iniciación y que contendrían muchas verdades reveladas en aquel tiempo y que por supuesto no pertenecían esas revelaciones a la humanidad existente porque no era capaz. O hubo otras humanidades o alguien la reveló desde otros planos cósmicos celestes. Y de eso precisamente vamos a hablar después de regresar de comerciales, porque quizás este es uno de los debates más importantes. ¿Quiénes fueron los creadores de las pirámides? Porque hay muchas teorías alrededor de esto, Juan Jesús y José Luis. Eso lo vamos a hablar al regresar. Por ahora les recomiendo este libro, El fantasma de la ópera, uno de los clásicos. Nos lo envía Panamericana Editorial, lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Y este también es otro de los clásicos. Arsène Lupin, también de Panamericana Editorial. Gracias a Camila Melo por enviarnos estos libros. Ustedes sigan escribiendo en Twitter a través del numeral Pirámides Más Allá y nosotros ya regresamos para seguir debatiendo este tema. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los misterios de Egipto. Si a usted les gusta este tema, si le gusta el misterio, es muy fácil. También lo puede escuchar en podcast. Lo busca en YouTube como Los Audios de Cruz Escribiente. Es como Más Allá, pero en podcast. Los Audios de Cruz Escribiente también en Spreaker, en Spotify, en cualquier lugar. Los puede escuchar. Y bueno, en Egipto también hay objetos que son realmente asombrosos. Imagínense que los arqueólogos descubrieron algo que parecía no ser del tiempo
de los egipcios, una especie de disco, una especie de volante que parece más bien el comando de una especie de vehículo o parte de una estructura mucho más sofisticada, parte de algo que no conocemos y le llaman el disco de Sabú. Conozca su historia. Uno de los misterios más inescrutables del antiguo Egipto es el disco de Sabú o disco schist. Una reliquia arcaica egipcia cuya utilidad enigmática carece de explicación hasta nuestros días. El objeto, que tiene cerca de 3000 años de antigüedad, se expone en el Museo Egipcio del Cairo. El disco forma parte del ajuar fúnebre de la tumba de Sabú, un príncipe, hijo del faraón Aneb-Jib de la primera dinastía egipcia. Algunos teóricos de los antiguos astronautas consideran que se trata de tecnología alienígena o tecnología imposible para su época. Una pieza sorprendente que conectaría a nuestros ancestros con las estrellas y el cosmos. ¿Fuimos visitados en el pasado por otros seres? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Una estructura que realmente es bien curiosa, misteriosa y que parece, Juanje, que viniera como del futuro, ¿no? Parece un volante de un carro. Yo no lo hice, no tengo la culpa, pero que parece el volante de un carro. Y lo más inquietante es que creo que casi todos estamos de acuerdo en que sería parte de algo más grande. Porque es que así no tiene ningún sentido, ni tecnológico, ni religioso, ni absolutamente nada. Pero de algo más grande, ¿de qué? O sea, eso está hecho con roca, con limonita, tallado, pulido perfectamente, tiene 5000 años de antigüedad, estamos hablando de la primera dinastía, y es algo realmente extraño. O sea, no le encuentro ningún tipo de sentido, salvo que sea parte de algo más grande, ¿pero qué? De un mecanismo más complejo hace 5000 años, como si hubiera robot o hubiera máquinas en Egipto hace 5000 años. No lo sé, pero es que es lo único que se me ocurre. Y ahí empezamos a hablar también de ese tema de la tecnología que se ha utilizado precisamente, no solo para estos objetos como el que acabamos de ver, sino también para la fabricación de las pirámides, Juanje. O sea, es muy particular empezar a encontrar este tipo de cosas que no sabemos qué son, ni cómo fueron fabricadas, y como si fueran adelantadas a su época. No, y luego, por ejemplo, el cómo están hechos los agujeros, los trépanos en el granito rosa, que es durísimo. Cómo trabajaban la diorita, que tiene dureza más de 9. Uno de los mayores enigmas, y cuando la gente viene conmigo a Egipto se lo cuento, es la estatua de Kefren de diorita. O sea, está hecha con una perfección que no te puedes imaginar, y supuestamente los arqueólogos dicen que se habría hecho con otras placas de diorita friccionando con arena. Pues no sé cuántos siglos hubieran tardado en hacer la estatua, ¿eh? Porque telita, lo grande que es y la perfección con la que está hecha. Y todo eso, además, como este disco, es en las primeras dinastías, no en las últimas. Sino que es como si hubiera habido una tecnología anterior muy sofisticada y con el paso del tiempo se hubiera ido perdiendo, porque cuando estamos en el Imperio Medio ya, en el actual Luxor, la antigua Tebas, ya ni pirámides, ya no se hacen. O sea, es una cosa muy loca. Aquí yo quiero hacerle una pregunta a Jorge Luis Hermida. Profesor, hay una cosa que usted siempre ha defendido y que siempre ha estado de alguna manera planteando, y es esa conexión que podría existir entre antiguas civilizaciones, antiguos continentes perdidos en el tiempo y en el espacio, y sus sobrevivientes que habrían llegado a Egipto y habían llevado piezas como estas y otras tecnologías ancestrales. ¿Qué dice usted sobre esto? Sí, efectivamente, el disco de Sabú o el volante de Sabú es uno de esos objetos malditos que crean inquietud en todos los museos cuando tienen que catalogarlos y cuando tienen que ponerlos en algún sitio, porque no lo saben explicar. La empresa Airbus ha hecho impresiones en 3D
de este disco y han comprobado en máquinas de viento y túneles de viento la aerodinámica total de este objeto. Pero el hecho de que esté hecho en piedra pizarra, pues indica que probablemente su uso no era tan mecánico o tan tecnológico como podría parecer, a no ser que fuera una copia en piedra de un elemento que para ellos tuviera un significado mucho mayor. Se ha dicho que podía ser una lámpara de aceite, se ha dicho que podía ser, por su estructura, una especie de similitud al signo, al logotipo de lo que es la radiación del radio, y que entonces sería como una verdad que se esconde, como un conocimiento que está plasmado para el que quiere entender en ese disco. Yo creo sinceramente, y a lo mejor soy un poco pesado diciéndolo, ¿no?, pero que nosotros estamos raspando un poco la cáscara de la naranja, la monda de la fruta en nuestros conocimientos. A medida que la ciencia moderna avance, vamos a ir descubriendo cosas que van a ser totalmente sorprendentes, y que ya tenían ese conocimiento los pueblos anteriores, mucho antes incluso que la civilización egipcia. Y entonces vamos a ver cómo podemos explicar todo esto. De hecho, hemos tenido la gran suerte de que ese disco está al público. En los museos, y sé muy bien lo que digo, muchas veces cuando hay objetos que no se pueden explicar porque rompen toda la trayectoria del devenir histórico y de la ciencia, se esconden en los sótanos y se catalogan como de objetos desconocidos, malditos, no sabidos, incluso aunque su datación sea perfectamente determinada a través de vetas carboníferas del terciario donde han aparecido inmersos. Pero los museos están llenos de estos objetos. Con este hemos tenido la suerte de que por lo menos está al público, que se exhibe, que se puede dialogar sobre él y que podemos tener este debate sobre él. Eso a mí me hace pensar que vivimos en un matriz permanente. El devenir histórico no es el que nosotros sabemos. Esas líneas históricas responden a un conocimiento del aquí y del ahora para adaptarnos un poco y para organizarnos en nuestro mundo, pero que la gran verdad de todo está totalmente escondida y totalmente detrás de todo esto, y que probablemente en esa verdad intervengan fuerzas muy diferentes a las que nosotros creemos, o fuerzas cósmicas. Gracias, profesor. Juan Jesús, muchos dicen que esto es una pieza de algo mucho más sofisticado, que no tiene ningún sentido funerario, no, que lo pusieron ahí porque hacía parte de algo que era mucho más grande. Y que era importante para y que era importante, eso. Por eso se lo quiso se va a llevar al más allá. O sea, eso está claro. No tenía ninguna función religiosa, pues no hay absolutamente ni ningún texto, ni hemos visto ver una pieza así. Por eso, como es tan antiguo, está en una tumba de la primera dinastía, lo que pensamos es que es parte de un engranaje tecnológico más complejo. Porque en esos primeros años de Egipto tienen una tecnología fascinante, y es cuando hacen las estatuas de diorita, y es cuando se hacen las pirámides, y es cuando se hacen este tipo de cosas. Entonces, ¿era eso parte de algo mucho más importante? Para mí sí. Mira, estaba acordándome ahora, por ejemplo, los antiguos egipcios decían que ellos tenían como un taladro mágico, le llamaban el shamir, que podía atravesar la piedra y podía atravesar todo y tallarlo sin ningún problema. ¿Será parte eso de un shamir? Que no sé ni cómo era, ni qué llevaría, porque no tenemos muchas más descripciones del tema. Pero los trépanos que hacían y la dureza con la que trabajaban y con lo que hicieron con la diorita, ni a día de hoy. Mira a ver si tú vas a una tienda a día de hoy y dices, oiga, me des una figurita de diorita y se la compro. Nadie la talla porque es durísimo. Tardarías tanto que es que no es rentable. Y hay otra cosa que le quería preguntar al profesor Hermida, y es la siguiente, antes de irnos a comerciales. Y es que estos objetos que parecen fuera de tiempo o de tecnología imposible que están ahí en Egipto, están también relacionados con algo que para mí es todavía más sorprendente, que es las estrellas, el cosmos. Y hay quienes
Dicen que este disco, que usted lo ha dicho muy bien, se ha replicado con una impresora de 3D, o sea, lo han tomado y lo han dicho, está conectado con los astros, que sirve como una especie de catalejo, Pues como una especie... Sí, exacto. Eso le quería preguntar, profesor Hermida. Sí, sí, no me cabe ninguna duda. Retrocedemos un momentito. Decía antes Juan G. Vallejo que hay agujeros inexplicables, que hay tallas de piedras inexplicables. Yo he leído un estudio bastante avanzado, pero de personajes bastante relacionados con la ciencia y la tecnología mundial, donde hablaban incluso del uso de rayos láser, que esos agujeros presentan, o esas tallas presentan una cristalización en la piedra, en los bordes de los agujeros, que no se pueden explicar de ninguna forma por una broca, ni un rozamiento de piedra con arena, ni nada de eso. Son auténticos rayos láser. Y entonces esta tecnología, este disco de Sabu o este volante de Sabu, lo que puede es estar demostrando una clave, como decía Juan G. hace un momento, de una pieza mayor, pero que todo el mundo la entendería con esta parte, con este detalle. Y entonces por eso Sabu quiso llevárselo a la tumba, como decir, si esto viene del más allá, yo me lo llevo también al más allá, para que vean a los que me van a recibir después del paso del leteo, etcétera, etcétera, que ya trabajábamos con esto, que ya conocíamos esto. Esa es mi idea. Puede ser un poco descabellada, pero también eran descabellados los pasajes de la Gran Pirámide, también eran descabellados los pasajes de la Esfinge, también era descabellado que el desierto fuera un mar fértil y una zona fértil, y poquito a poco la modestia nos hará ir comprendiendo que realmente teníamos un orgullo que no correspondía a la época en que vivíamos. Así es, José Luis, historias que ahondaremos en nuestro próximo bloque, porque ya nos vamos a comerciales, y les recomiendo este libro, El poder de los 5 segundos, El poder de los 5 segundos. Esto nos lo envía Planeta y lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Recuerden seguir enviando sus comentarios a través del numeral Pirámides Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de Egipto y sus misterios. Y si hay algo que mucha gente ha especulado es la conexión con seres de las estrellas, seres extraterrestres, seres de otras dimensiones. Y esas conexiones muchas veces están ligadas con las antiguas leyendas y las historias de Egipto. Y hay una historia impresionante, algo que nos pone a pensar, son los Semsu-Or. Juan Jesús, vamos a mostrar una imagen a continuación, que es una recreación artística porque no está en ningún yacimiento arqueológico, como si estuviera prohibido que los presentasen. Los Semsu-Or, ¿quiénes serían esos Semsu-Or? Los Semsu-Or, o hijos de Horus, del dios halcón, fueron los gobernantes de Egipto, según las listas de los reyes, durante miles de años antes que llegaran los hombres. Y esos comentarios en las listas de reyes nos dicen que volaban y les llamaban también los resplandecientes, porque emitían luz cuando estaban volando. Y es más, en las listas de los reyes se habla que gobernaron Egipto durante algo más de 7.000 años. Todo con las fechas concretas, todo como si hubieran sido reyes reales de Egipto. Entonces, es un gran misterio arqueológico donde nos estamos metiendo en el terreno de la leyenda. Los arqueólogos te van a decir, bueno, así se justifica que el linaje real de los faraones venía realmente de estos dioses y por eso los faraones eran dioses, y otros, como yo, pensamos que esto tiene mucho más misterio. Claro, Juanji, profesor Hermida, porque hay una lista con los nombres y las fechas de cuando de estos seres gobernaban Egipto. Es que antes de los faraones, ojo con esto, se consideraban los sumos sacerdotes de Egipto, no eran un rey normal, no era un emperador normal, era también
metafísico, era algo que era completamente religioso y divino. Ellos eran los descendientes de los dioses. Y hay esa lista en la cual esos seres venían, no se sabe de dónde, eran resplandecientes, brillaban, vivían mucho más. Muchos decían que tenían forma humana, pero también tenían extremidades como si fuesen alas, y así los dibujan, y además no aparece en ningún lado. Quiero que vean este que es muy friki, que es muy demente, esta otra imagen de lo que sería un Sensu-Or, que sería una especie de ser medio alado, y quiero preguntarle al profesor Hermida qué piensa de estas antiguas historias. Pues yo seré un poco inocente, pero me las creo todas. Creo que nosotros derivamos de unas civilizaciones anteriores, muy anteriores, en miles y miles de años, decenas de miles de años probablemente, de unos seres que poseían de alguna forma unas capacidades y unos dones totalmente diferentes a los que se les suponía en aquella época a los seres humanos. Probablemente dominaban el mundo, vivían en el mundo antes que los propios seres humanos. Fueron los que realizaron obras tan gigantescas como las pirámides de Egipto, como la Esfinge, como probablemente el propio río Nilo. El propio río Nilo es el único río que tiene una trayectoria que contradice toda la trayectoria, todo el curso, por así decirlo, del resto de los ríos importantes. Sabemos que el Nilo es la vida de Egipto, y sabemos que el Nilo tenía atribuciones divinas, como construido por seres mágicos, divinos, que sabían perfectamente lo que hacían. Porque todas las fases del Nilo, las partes del Nilo, el Nilo rojo, el Nilo verde, etcétera, etcétera, estaba todo prefabricado, por así decirlo, documentado. Y entonces yo pienso que sí. Yo lo que pasa que veo que muchas de las imágenes que se presentan, de los Sensu-Or, de los Anunnakis, pues están muchas veces, son una metáfora. Si volaban, pues probablemente por algún tipo de tecnología que hoy ya conocemos, hoy ya sabemos que un ser humano se pone una mochila y puede volar, pues había que representarlos con alas, porque nada que volara para los humanos de hace 3000 años podía volar sin alas, que era lo que veían los pájaros. Si volaban también, pues tenían esa forma de pájaro o esa cara de pájaro, deberían tener esa cara de pájaro. O como también nos encontramos en los lazos de los gigantes de las Islas de Pascua, donde los seres que allí se representan en algunas inscripciones tenían la forma de seres alados, ¿no? Entonces, yo creo que la historia del mundo está por escribir. Conocemos nada, unos miles de años, pero la historia, la auténtica historia del mundo está por escribir. Tenemos que tener una mente totalmente abierta, y que muchas de las cosas se explicarían a través de estas civilizaciones, de estas culturas. De hecho, en Egipto, los sacerdotes le decían al faraón que el sol se había puesto por distintos puntos cardinales a lo largo de la historia. ¿Saben ustedes cuándo fue la última vez que el sol se puso por el este en Egipto? Hace 700.000 años. ¿Cómo lo podían saber? Si no fuera porque había una transmisión cultural de unos conocimientos muy superiores, de unos seres muy superiores, que se lo habían transmitido de generación en generación como algo, como un conocimiento iniciático a las castas de los sacerdotes egipcios. Que esos seres tuvieran una connotación de fuera del planeta, yo también lo creo. Yo creo que no estamos solos, hay una interacción mucho mayor de lo que se quiera admitir. Estos últimos días estamos viendo algunas pruebas de ello, y que hay una interacción de culturas y de conocimientos que se traen y que se dan a la humanidad. Si vemos en los libros sagrados de la humanidad, la Biblia, el Popol Vuh, el Mahabharata, el Ramayana, conectamos con estas realidades constantemente a nada que sepamos de leer en días. Y bueno, ya casi llegamos al final de nuestro programa. Esto es realmente interesante porque estamos entre la leyenda, pero también entre la realidad. Ese disco está en un museo y ustedes lo pueden tocar. Las pirámides, ustedes pueden caminar al lado de ellas. Pueden ir con Juan Jesús de viaje. Vayan a sus redes sociales, él va a hacer un viaje en septiembre de 2023, pueden ir con él.
y probablemente dentro de poco pueden ir conmigo, más adelante. Entonces estén pendientes porque también vamos a hacer un viaje conmigo a Egipto. Por ahora pueden ir con Juan Jesús, en 2024 pueden ir conmigo. Pero, profesor Hermida y profesor Juan Jesús Vallejo, a mí lo que me deja este programa es lo mismo que me deja siempre Egipto en la cabeza, y es que hay algo más. Es que hay algo que podemos tocar. A diferencia de otros temas de misterio, que los valoro mucho y me gustan muchísimo, como los temas paranormales y otros más, estos sí están ahí. Estos los puedes sentir, Sí, los sí. puedes tocar. Y esto para mí es supremamente poderoso. Efectivamente, para mí Egipto es el país con más misterio del mundo, el único del que queda una maravilla del mundo antiguo en pie. Dicen que lo único que puede con el tiempo son las pirámides. Y no solo eso, efectivamente, es que cuando vas allí lo puedes tocar, lo puedes palpar y lo puedes fotografiar. Y eso realmente es maravilloso. Y luego aparte, intentar descifrar el mensaje en piedra que nos dejaron, jugar a ser un iniciado, eso es un viaje a Egipto. Y eso es una maravilla. Y pueden ir con Juan Jesús, lo vuelvo a decir, en septiembre y conmigo el próximo año. Así que búsqueme como @cruzescribiente en todas mis redes y ahí lo va a encontrar, toda esa información. Profesor Hermida, muchas gracias. ¿Cuál es su conclusión en este programa de Misterios de Egipto? Mi conclusión es efectivamente Egipto es un libro abierto que hay que saber leer. Todas las civilizaciones, probablemente todas las culturas y todas las religiones provienen de una forma o de otra con una base en el antiguo Egipto. Que lo vemos en la Catedral de Sevilla, en las puertas del nacimiento de la Catedral de Sevilla, donde hay símbolos egipcios, en el buey, en la mula, en muchísimas cosas que están representando el panteón de criaturas egipcias. Y a partir de ahí, todo el conocimiento viene de Egipto, a mi modo de ver. Luego se ha ido adaptando, transformando a cada país, a cada lugar, al pueblo al que va dirigido. Pero todo viene de Egipto. Y Egipto, como decía Juan que hace un momento, es un libro abierto de piedra que está ahí. Lo único que tenemos es que saber leer entre esas piedras y esas páginas mágicas que nos ha legado la humanidad. Y aprovecho para decirles que he estado orgulloso y encantado de compartir con ustedes un tema tan mágico como es el tema de Egipto, que a todos los investigadores del misterio, pues por nada que ahondemos, nos trae totalmente de cabeza. Es algo mágico que nunca dejará de darnos sorpresas. Profesor Hermida, se le quiere muchísimo, de verdad. Siempre que está Igualmente. usted aquí, para mí es un honor. Lo conozco hace ya 6, 7 años desde que estábamos en Luna Blue. Y para mí es algo afectivo. Para mí es ver casi, aunque no nos vemos de frente casi nunca y no nos hemos visto, es como hablar con un padre. Gracias por estar ahí, profesor Hermida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sí. Joana, llegamos al final. Llegamos al final, Esteban, de este programa de Misterios de las Pirámides y creo que con dos profesores, como usted decía, que nos explicaron muy bien y que sobre todo nos hacen un recorrido por esta historia maravillosa, por estos misterios, que seguramente con el pasar del tiempo, Juanje, también iremos descubriendo otras cosas, pero que también se van a quedar ahí en el misterio, ¿no? Sí, seguro. En Egipto quedan, bueno, no se ha descubierto realmente ni el 20%, ¿vale? de todo el legado del antiguo Egipto. Sigue el resto tragado por las arenas del desierto. Y capitales enteras, por ejemplo, que ni siquiera sabemos dónde están, que no se han encontrado. Entonces, bueno, falta muchísimo por descubrir y poco a poco me imagino que es un legado que irá surgiendo. De todas formas, simplemente con lo que tenemos ya, hay tal cantidad de misterio que les puedo decir que merece la pena, aunque sea una sola vez en la vida, hay que ir a Egipto. Me voy a apuntar a ir a ese viaje con Juan dónde Jesús. son? ¿Dónde te pueden Bueno, buscar? muy sencillo, en la página web viajejuanjesusvallejo.com, ahí tienen información de mis viajes de autor y también en mis redes sociales, en Twitter @JuanjeVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. En un post fijado al principio, ahí tenéis un WhatsApp, toda la información. Bueno, señores, llegamos al final de Más Allá. Hace poco falleció una amiga de la Universidad, Carolina Mesa, a toda la familia, un abrazo, le gustaba mucho Más Allá. Y llevo esto a la mesa porque la familia me había pedido el favor de que contara algo sobre ella, algo que yo recordara. Y lo que recuerdo era que era una socióloga muy importante, una persona muy cariñosa y alguien que nos va a hacer mucha falta. Un saludo a todos sus familiares. Ustedes sigan ahí. Nos vemos dentro de 8 días porque por más lejos que han...